UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Mar del Plata. Muy buenas tardes a todos. En principio, sí, con Mercedes, la política me llevó a formar unos lazos muy importantes, ya unos lazos de hermandad, más que de amigas o de conocidas de la política. Y somos almas gemelas, así nos autodefinimos las dos. Y además el equipo de mujeres, siempre están con ella, como los pollitos detrás de su mamá. Y obviamente que lo dije en los reportajes, yo cuando vine acá en el 2013 la conocí a Mercedes y vi como todo el mundo la reconocía y demás, dije, wow, qué mujer, ¿no? No todas las personas son queridas con afecto, muchas veces se las quiere, entre comillas, con determinado interés o determinada obligación, que eso es lo malo. Ahora cuando se las quiere con ese afecto porque siente que es alguien noble o que se puede dialogar, eso es importante. El estar en la política o el estar en un espacio no nos hace diferente al resto de la gente, ni más ni menos importante. Yo creo que todos los lugares son importantes en tanto y en cuanto cada uno de nosotros valoremos lo que hacemos. A algunos les toca estar, qué sé yo, en un lugar más visible, de mayor conocimiento, y algunos pierden la cabeza y se marean y se creen que son más importantes que el resto. No. Todos somos iguales ante el de arriba y ante la sociedad. El tema es quién se cree superior. Y hay uno solo superior a todos nosotros, ¿sí? El que cada uno en su religión tenga o si no tienen religión, en quién piensen que es superior. Y con respecto a Lucas, yo lo conocí también en la campaña y siempre me parece una persona muy ubicada, muy seria y ubicada. Uno en la política va conociendo, como en el medio va conociendo muchos personajes que parecen simpáticos, pero uno no tiene esa posibilidad de tener un diálogo serio. Y la política, si bien tiene sus matices de alegría y de poder disfrutar, es una cosa seria, porque es el destino de la gente. Por eso no me disgustó, ni me molestó, ni me generó ningún peso venir a acompañarlo a Lucas, porque la verdad que uno quiere apoyar a la gente de su espacio para que logre su objetivo, porque es el objetivo del espacio, no es el objetivo de Lucas, es el objetivo de Lucas, de Mercedes, Marcelo, el mío y el de ustedes. Porque si están acá es porque están esperando un cambio, algo que mejore la situación de la gente. Y eso es lo que queremos hacer. Yo, en mi faz personal, no tengo ambiciones políticas, tengo ambición de cumplir mis promesas, ambición de cumplir mis deseos, ambición de poder lograr ese objetivo tan deseado y tan pensado, que es el que dije en el comienzo de la campaña cuando vine por primera vez a Mar del Plata, que es mejorar la situación de nuestros mayores. Quizás muchos van a quedar con sueldos bajitos, pero que ese sueldo bajito sea acorde a vivir y no a subsistir, a que cubra una canasta, que si están alquilando, que puedan pagar su alquiler y no estén pensando si pago el alquiler, no puedo pagar la luz o no puedo comprarme los medicamentos, no puedo comprarme los alimentos. Que el ingreso que le entre a cada uno alcance para vivir dignamente. Que aquellos que tengan enfermedades crónicas, yo tengo una enfermedad crónica que es la presión, que la mayoría de ustedes quizás tendrán, y automáticamente tengo mi medicamento por mi obra social, con el 70% de descuento, pero sin tener que ir a hacer trámites. Bueno, nosotros lo que queremos, que es el planteo de Sergio Massa, un día nos dijo al equipo técnico y al equipo económico, quiero 10 propuestas, 5 previsionales y 5 de PAMI. La primera previsional
el 82%. El resto... Dije, mi sueño cumplido. Porque cuando dejé el canal yo dije, yo dejo el espacio pero televisivo, pero si voy es por la recomposición de los saberes. Ese es mi único sueño. Y ese sueño lo veo muy cerquito a que se haga realidad. La realidad se va a hacer siempre y cuando se haga docencia por parte de ustedes, porque uno lo hace a través de los medios, pero hay mucha gente que o que no puede venir a las reuniones, o porque no les interesa, o porque no quiere escuchar las propuestas. Entonces, ustedes son los docentes, los encargados de transmitir las propuestas de todos, porque yo digo, hay que hablar de todos, para que la gente que no quiere venir sepa diferenciar y que esa persona no le quiera meter en la cabeza al candidato que quiere, pero poner las propuestas reales de cada uno. Creo que de todos los candidatos el único que desde el 2013 a la fecha planteó reglas claras y propuestas claras. Y ahora, ¿cuáles son esas propuestas y cómo las va a poner en marcha? Creo que es el único, porque ningún otro, tenemos a uno que dijo con esperanza, con sacrificio, con entusiasmo, con confianza. No sé cuáles son esas propuestas, es lo que queremos tener todos, pero bueno, esas son las propuestas. Y está el otro que dice, cambiamos todo. Cambiamos todo. Entonces uno se pregunta, ¿todo van a cambiar? ¿Pero qué van a cambiar? Y cambiar todo, un ciudadano común, que a mí me pasó siempre dentro de la tele y me daba bronca cada vez que había un cambio de gobierno, así, pero es posible que ninguno haga una cosa buena, todas malas. Los seres humanos cometemos cosas buenas, hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Alguna buena, por más que sean 99 malas, una buena tiene que hacer. Esa buena no la podemos dejar. ¿Por qué las tenemos que cambiar? Porque el cambio total significa volver a empezar y gastar muchísimo dinero. Es lo que la gente a veces no entiende. Todo lo que se gasta para cambiar todo. Entonces, hay cosas que este gobierno las ha hecho bien. Y ¿por qué digo esto? Y ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Lo están engañando a Sergio Massa? No. Porque Sergio Massa, como siempre están diciendo, y él fue parte del gobierno, sí, fue parte mientras se lo escuchó y pudo hacer las cosas que él planteaba que había que mejorar. Cuando vio que el rumbo del gobierno no era el que él quería seguir, se fue. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, bueno, pero si no estás conforme, ¿por qué no renuncia y se va? Ahora que renunció, renunció porque... Entonces nunca estamos conformes. Yo creo que la ética de cada persona está en eso. Cuando no nos gusta algo nos tenemos que ir, por más que tengamos el corazoncito dentro de un proyecto que está llevando adelante ese gobierno. Y ese proyecto que tenía fue la moratoria, la inclusión previsional. No la sacaron los directores posteriores, la sacó Massa. Y después dijeron, vamos a poner el resto, pero si hoy tenemos 3,5 millones o 3 millones de nuevos jubilados, como se dicen, 3 millones, recordemos que 2,5 millones fueron de la moratoria de Sergio Massa, o sea que 500.000 nuevos con esta moratoria. La mayor cobertura la hizo Sergio Massa al frente del ANSES, pero no solamente hizo la moratoria, aquella persona que tenía 30, 40 años de aporte y que fue despedido por la empresa y que no le alcanzaba la edad, también le permitió jubilarse con una anticipada hasta poder cumplir la edad y darle una cobertura médica que hoy no la tienen. Siempre le critiqué haber dado aumentos a los saberes mínimos y haber dejado durante 10, 12 años a los que tenían más saberes sin aumento. Entonces eso los llevó al achatamiento. Siempre le pedí la recomposición, no alcanzó, se fue antes del ANSES y después no lo pudo hacer dentro de la jefatura de gabinete. Tampoco duró tanto tiempo en la jefatura de gabinete, porque primero se fue a la intendencia, después lo sedujeron, pensó que podía hacer más cosas, no las pudo hacer y se fue. Algo que después criticaron. ¿Pero por qué? Está bien, se fue porque no coincidía con el pensamiento del gobierno. Hoy las quiere cumplir, pero hoy para poder cumplirla y para que Lucas pueda cumplir sus sueños, Marcelo y Mercedes y todos ustedes, tenemos que ser gobierno. ¿Sí? Yo no estoy pidiendo el voto para mí porque yo no lo necesito. Hasta el 2017
tengo mi banca y el año que viene me puedo jubilar porque cumplo los 60, o sea, no necesito de ningún posicionamiento político. Sí Lucas porque es muy joven, sí Marcelo porque es joven, sí Mercedes porque está en una carrera y es muy joven y tiene ganas. Yo tengo ganas de ayudar a la gente desde otro lugar, así como lo hace Mercedes, pero sí necesitamos el apoyo de todos ustedes. Y la docencia que ustedes pueden hacer a través de su palabra con la gente que no se acerca, que no conoce y que le puedan explicar. Entonces yo les voy a explicar cuál es el proyecto de Sergio Massa. Si Sergio les debe haber explicado algo. ¿Cómo pagar el 82%? Hoy sabemos que el Estado está pagando todas las sentencias que están dentro del ANSES y se está apurando a pagar porque ya hay más de 25.000 sentencias que se han pagado y de acá a fin de año van a terminar con 40.000 sentencias que son los trámites que están dentro de ANSES, pero hay 280.000 que están dentro de la justicia, que eso se tendrá que hacer cargo otro gobierno, pero ellos van a terminar el gobierno diciendo este gobierno es el único que canceló las sentencias judiciales. Sí, las que estaban en ANSES, pero nos olvidamos que no hubo ninguna propuesta para que aquel jubilado que está en juicio, uno le diga al gobierno, mire, le modificamos el haber, usted está cobrando tanto, está cobrando 3.800, va a pasar a cobrar 6.000. Usted quiere, esto sería su haber, ¿usted lo acepta? Seguramente, o 7.000 pesos. Y entonces cada uno determinará si lo quiere aceptar o no con su respectivo retroactivo, pero cobrarlo de inmediato y sacar el juicio y no esperar a 10, 12 años. Porque les digo una cosa, ANSES no está pagando más a los herederos. O sea, que el juicio se termina cuando termina el derecho del último derecho habiente, que es la viuda o el viudo que tiene derecho a pensión, o hijos incapacitados que no tienen límite de edad, o hijos menores de 18 años. ¿Sí? Ahí se terminó el pago de la sentencia judicial. Así que esto es importante que lo tengan en cuenta también. Entonces Sergio Massa propone recalcular todos los haberes, pero remontando al haber inicial. O sea, actualizar el haber inicial, determinar el nuevo haber tomando de esos 10 últimos años los 3 mejores actualizados, los 3 mejores, los 3 años de mejores sueldos, aplicar el 82% y las movilidades. Con eso se están acercando al haber por el cual cada uno de ustedes han aportado. Entonces va a haber muchos que se van a disparar. Esto fue trabajado también con el doctor, que lo conocerán algunos abogados previsionalistas por allá atrás, que conozco, que es el doctor Guillermo Jauregui, que está en mi programa. Es un abogado previsionalista muy reconocido dentro del ambiente previsional y en lo que respecta a reajustes previsionales. O sea, con eso se dispara muchísimo el haber, se saca a muchísimos del haber mínimo y muchísimos que a lo mejor están cobrando 6.000 pesos se irán a 9.000 pesos. No sé, porque esto se remonta no ahora a establecer un haber de ahora en más, se remonta a la primera liquidación, cuando recién se jubilaron. Y de ahí tomar los 3 mejores años actualizados. Recordemos, y para las nuevas jubilaciones liquidar así. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos más el trabajador de 30, 40 años en una misma empresa. Hoy, durar 10 años en una empresa es mucho. Y por ahí, aquella persona que tuvo 20 o 30 años en una empresa y no alcanzó a la edad, termina yéndose a trabajar en una empresa. Esto yo lo viví mucho en el canal, con un montón de personas que a lo mejor habían sido gerentes en una pequeña empresa, con un sueldo bueno, y terminó en una empresa de vigilancia, ganando el salario de convenio. Entonces, ¿qué pasa? En los 10 últimos años le van a tomar, por más que tenía 30 años aportados, le van a tomar los 10 últimos, y quizás van a entrar 5 de los años buenos y 5 de los años malos. Por eso es que Massa dice, de los 10 últimos, los 3 mejores, porque eso va a beneficiar a la persona. De todos modos, esto nos va a llevar a hacer una reforma previsional, con tiempo, porque vamos de parche en parche. No se van a perder las 2 movilidades al año, porque convengamos que recibir un 30 o un 32% anual de aumento no es lo mismo recibirlo sobre 3.800 que sobre 6.000 o sobre 9.000.
¿Me entienden? Entonces, por eso es que los cálculos fueron tomados. Hay 3,5 millones aproximadamente. Aquellos que se jubilaron por las moratorias, netamente moratoria, quiero ser sincera, van a quedar en haberes mínimos, porque la moratoria es haber pagado por monotributo un aporte mínimo. El autónomo también queda en un aporte mínimo, pero ahí tenemos que trabajar las rentas presuntas para que se dispare. Aquel que aportó como categoría empresario, la renta presunta hoy de un autónomo es lo que se conoce como sueldo presunto, quizás son 4.000 pesos y está pagando prácticamente eso de aporte previsional. Entonces, 4.000 o 6.000 pesos una renta presunta. ¿Y qué pasa? Se va a jubilar con un haber mínimo, pero aporta 4.000 de aporte y va a ganar lo mismo que el que está aportando 600 o 700 pesos. ¿Por qué? Porque nunca este gobierno modificó las rentas presuntas, lo que sería el sueldo presunto del autónomo. Pero para ese tema, ¿qué dice Massa? No, vamos a modificar el haber mínimo. El haber mínimo tiene que ser el 90% del salario mínimo vital y móvil más las movilidades, que sería ahora, si aplicaría exactamente en este momento esa ecuación, el haber mínimo se estaría yendo ya a 4.244 pesos más la movilidad, que rondará en un 15%, no sé si ya lo anunció, ¿no? Porque estoy recorriendo tanto, pero ronda entre un 13 y un 15% el aumento que va a dar. Así que se estaría yendo a los 5.000, casi 6.000 pesos. ¿Qué es lo que debería estar ganando hoy ya un jubilado? ¿Sí? Así que hay que modificar el haber mínimo para que sea un haber acorde al gasto. Y a todo esto hay que después agregarle condimentos que ayuden a la economía del jubilado. Medicamentos para enfermedades crónicas en forma totalmente gratuitas para todos los jubilados. Pero además le propuse a Massa con una tarjeta magnética, esto de que cada 3 meses tenga que ir al PAMI, hacer trámites que le genera gastar tiempo, gastar plata en viaje, porque muchas veces tienen que tomar un colectivo o un taxi, porque no pueden trasladarse, gastar papeles, pedir órdenes, pedir autorizaciones, ¡basta! ¿Por qué no implementar, como todas las obras sociales, una tarjeta con la historia clínica y cuando van pasarla por el POSNER sin ningún tipo de autorización? Porque ya va a estar la autorización en la tarjeta. Basta de pedirle deslizarse, caminar, salir temprano, pedir turno, ir a las 3, 4 de la mañana, porque por ahí el PAMI de la zona da 10 números. No podemos pedirle a las personas mayores que pierdan su tiempo haciendo trámites. Esto hay que efectivizarlo. También quiere la libre elección de médicos y de clínicas y sanatorios. No enclausurarlos, porque quizás la clínica que le asigna a la persona tiene una a 3 cuadras y dice, ¿por qué no me dan la de 3 cuadras? No, porque no tiene más cupo. Y tiene que ir a otra donde tiene que tomar colectivo o taxi. ¡Basta! Libre elección. Pero además, la compra de 200 ambulancias totalmente equipadas, que hoy se contratan servicios. El año pasado se gastaron 90 millones de pesos solamente en contratar servicios de ambulancias que nunca ninguna cumplió la función, ni acá quizás, ni en Capital, ni en el conurbano. Porque la verdad lo digo porque, bueno, Mercedes y mi amiga Yaya, además chiquita, conocen a mi hijo, trabaja como ambulanciero de PAMI. Yo siempre me he enojado con él porque digo, después de 4 horas llegás, a veces lo esperan con un cuchillo, la vez pasada lo trompearon, lo quieren matar, lo quieren linchar. Y yo le digo, tienen razón, porque si ustedes llegan después de 4 o 5 horas, después de un llamado desesperado, por más que no se vaya a morir, uno se desespera del otro lado, porque estamos hablando de personas mayores. Claro, ¿qué pasa? Las ambulancias contratadas no cumplen el servicio, entonces, como no hay quizás lugar para internar, pues no piensen que acá está mala la atención. Llegó a Capital, llegó a la oficina que tiene Dios en Capital Federal. Llegó allá, en el conurbano. Entonces, ¿qué pasa? No le dan una cama en el hospital o en la clínica donde capita, recorren toda la Capital Federal y terminan en Lavallol o en Lanús o en González Catán donde consigan una cama. En todo ese interín pasaron 4 o 5 horas. Cuando va al próximo servicio,
como no mandaron a la ambulancia contratada, enfrenta el ambulanciero de PAMI. Entonces, esas cosas hay que solucionarlas. Es fundamental que una ambulancia esté. ¿Saben cuánto es el costo de 200 ambulancias totalmente equipadas? Menos de 90. 10 días de publicidad de fútbol para todos. 10 días nada más. 10 días. Con eso se compran 200 ambulancias. Menos de los 90 millones que gastan en el año. Obvio. Claro, te imaginas, lleno de ambulancias. Obvio. Con eso pagás al personal y qué sé yo. Pero hay un montón de personal en el PAMI para utilizar, que tienen registro, que saben manejar, bueno, se los manda a hacer el registro profesional y que darían cualquier cosa por estar trabajando en ambulancia. Pero es más fácil generarle el negocio a otros en lugar de cubrir un servicio. ¿Sí? Porque el PAMI está en condiciones también de tener efectores propios. Hoy me decían de una clínica que acá se fue a la quiebra, que el Senado pidió el rescate y que le den las cápitas. Tranquilamente podría estar en manos de PAMI como efector propio, tener todas las especialidades y poderse los jubilados atender y cuando no alcanza la capacidad ahí, ir a atenderse a otra clínica, ser derivado a una clínica privada. No es tan difícil. Es voluntad política sin voluntad económica. Porque si seguimos pensando en que vamos a ir y nos vamos a llenar los bolsillos en desmedro de la gente, bueno, eso es lo que pasa. No hay atención médica, no hay medicina preventiva, cada vez que se hace un estudio, hasta que llegan al diagnóstico, pasan 6, 7 u 8 meses. Y yo lo veo por mi mamá, que va a cumplir sus 80 años. Y estamos nosotros que lo podemos ayudar. Y que alguna cosa se la mandamos a hacer particular, no se la hace porque no quiere. Pero para cuando va al médico, para cuando la diagnosticaron, ella se fue a San Clemente y dice, ma, ¿qué me importa lo que tengo? Menos mal que le salen las cosas bien, porque si no el diagnóstico sería terrible, porque es cierto, uno termina cansándose, gasta su tiempo y su energía en estudiarse, en pedir turno, en ir a autorizar, y para cuando diagnosticaron ya está internada, muchas veces con una enfermedad incurable. Entonces, esas son las cosas que Sergio Massa quiere cambiar y que tiene como propuesta a partir del 1 de enero. Ustedes dirán, ¿pero lo puede hacer a partir del 1 de enero? O sea, no es que el 1 de enero asume y ya les modificó. En el primer trimestre trabaja, porque eso está en un soporte, está en el sistema metido el cálculo de los saberes iniciales de cada uno de ustedes. Entonces, sí. Es una pregunta que nos hacen, te digo cuando estás volanteando. El tema de los recursos para sostenerlo. ¿Hay alguna explicación como para poder contrarrestar esa pregunta? ¿La plata? Claro, Sí, ahora lo voy a decir. O sea, el tema es ese, es ir al haber inicial, recalcular de los 10 últimos a los 3 mejores, con los saberes obviamente actualizados, y aplicar las movilidades. ¿Cuánta plata se necesita para ese cálculo? Digo, no se pueden equivocar tanto. Intervino para el cálculo Martín Redrado, Ricardo Delgado y Marcos Labaña. ¿Sí? Son creo que aproximadamente 3,5 millones de jubilados que entrarían, porque hay que descontarlos de la moratoria, que hay que buscar de otra manera, componerle el haber, los que ya tienen sentencias judiciales, que ya están cobrando por sentencias judiciales, así que hay que calcular que son unos 3 a 3 millones y pico de jubilados que hay que recomponerles el haber. Para eso se necesita 100.000 millones de pesos. ¿Sí? 100.000 millones de pesos para recomponer desde el vamos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un fondo de garantía de sustentabilidad. Ya sé lo que van a decir. Y bueno, pero eso no se puede tocar porque es para... Pero hoy se está tocando. Hoy está dando 43.000 millones de pesos de rentabilidad, de sustentabilidad. Vos sabés, como abogado previsionalista, que dentro de ANSES hay muchos otros recursos que ingresan. Entonces, de otros recursos hay una fluctuación de 130.000 millones. Y por otros fondos, plazos, no sé si alcanza casi unos 50.000 millones. O sea, para poner en marcha el pago, está la plata. Siempre y cuando no quieran seguir comprando bonos del Estado. Yo digo, mientras que no quieran
mandarle plata a la caja rosada. Siguen mandando plata a esa caja, obviamente que nunca va a haber plata para los jubilados. No estamos en contra del procrear, lo que sí consideramos que los intereses a veces son muy pero muy bajos, y creo que tiene que haber una reestructuración, porque ahora van a hacer un lanzamiento de una ampliación para el procrear, no sé si ya lo hicieron, para seguir dándoles préstamos para la vivienda. A mí no me parece mal que ayuden a la gente que no pueda sacar préstamo a través de bancos privados, pero hay que obligar a los bancos privados a que den préstamos con tasa, que esto está previsto con más. Entonces, si está previsto el procrear, va a estar funcionando, pero para la gente mucho más carenciada, y la gente que trabaja y que quiere sacar un préstamo con una tasa de interés también baja, y que el Estado se haga cargos ante el hecho de modificarse las tasas por esa diferencia de tasa, entonces la gente va a seguir sacando a través de los bancos porque no quiere ir a sorteo, quiere tener rápido el préstamo. Entonces, yo digo, ¿algún jubilado el procrear le dio para que se pueda hacer la casa? No. Entonces, con plata de los jubilados mantenemos el procrear, mantenemos la asignación universal, mantenemos el progresar, mantenemos el conectar igualdad, mantenemos la compra de los bonos del Estado, de la deuda del Estado. Entonces yo me quiero permitir, gracias jubilados, muchas gracias a ustedes jubilados. No, yo los felicito a ustedes porque hacen mucha economía para que estos sectores se beneficien. Yo creo que hay que empezar a pensar, en ningún país del mundo se toca civilizado. Se toca el dinero de seguridad social para otra cosa que no sea seguridad social. Exactamente. ¿Sí? Ni siquiera para las asignaciones familiares. Para nada. Acá, como somos un país solidario y nuestros jubilados son solidarios, no nos importa repartir, siempre y cuando también le den a ustedes. Se necesita esa plata sin estar tocando el fondo. Solamente con la fluctuación, con la sustentabilidad, la rentabilidad y otros fondos que ingresan. Y después, para sostenerlo, porque ahí viene el otro tema, es sostener en el tiempo esos saberes altos. Porque es cierto que Argentina tiene los saberes más altos que cualquier otro lugar, pero también nuestra economía es la más alta. A ningún español, días pasados estaba escuchando a una periodista que había estado en Madrid. Entonces le preguntaba, ¿cómo negocian las paritarias acá? ¿Qué paritarias? Le decía. Acá no hay paritarias. ¿Pero ustedes no negocian a ver cuánto le van a aumentar los sueldos a los trabajadores? No, dice, a nosotros nos dan premios estímulos o algún adicional por los logros obtenidos, pero no nos aumentan el sueldo. Porque las cosas hoy salen igual que dentro de un año, que dentro de 2 años, que dentro de 10 años. Nosotros sabemos que hoy vamos y a la tarde entró una nueva partida y le cambiaron el precio a la mercadería. Entonces, si bien es cierto que serán las más altas de Latinoamérica, también el costo de vida nuestro es el más alto. Siendo el país del alimento, que no nos falta nada, no nos podemos comprar. Si queremos azúcar, tenemos la caña de azúcar. Si queremos yerba, tenemos la yerba. Si queremos té, tenemos té. Si queremos arroz, tenemos arroz. Si queremos fruta, tenemos fruta. Si queremos carne, tenemos carne. Tenemos de todo, no nos falta de nada. Sin embargo, no la podemos comprar. Entonces, el dinero está para poder pagar ese 82%, modificar el haber mínimo, pagar las rentas vitalicias, el haber mínimo, aquellas que cobran rentas vitalicias que están por debajo del haber mínimo, aquella persona que enviudó o que se jubiló por invalidez y quizás hoy está cobrando 500 pesos una renta vitalicia, que ese sistema maldito, ese sistema privado, no les aseguró el haber mínimo. Sin embargo, algunos pueden ir a la justicia y otros no pueden ir. Hay viudas que están viviendo con 200 pesos de rentas vitalicias. Díganme, ¿qué tipo de pensión es esa? No es digna. Y que muchas con hijos menores no han podido salir a trabajar o no las toman del trabajo por tener hijos menores, por tener una falta. ¿Y cómo viven? Que ni siquiera le pagan asignaciones familiares porque tienen una renta vitalicia, ni la asignación universal. Entonces hay muchas injusticias.
¿Cómo sostenemos en el tiempo? Bueno, ya lo dijo Sergio Massa. Acá no solamente hay que trabajar para modificarle el haber a los jubilados, hay que trabajar para el resto de los ciudadanos, que son las personas jóvenes, las que necesitan trabajo, como dijo Lucas. Acá en Mar del Plata hay 100.000 personas que cobran planes sociales, o sea, son 100.000 desocupados. ¿Qué población tiene Mar del Plata? Sí. Y entre 750 y 100.000 800. Blanco, ¿no? que cobren planes sociales y muchos que deben estar, otros tantos que están en el trabajo informal? Bueno, ni hablar. Entonces, ¿cómo se genera empleo? Ya lo planteaba Sergio Massa, hay que obviamente reformar, reformulación tributaria, que hasta Scioli lo reconoció el otro día, tenemos que hacer una reforma tributaria. No dijo cómo se basaba. En las campañas Obviamente que Sergio Massa dice aplicarle un impuesto a la renta financiera, gravar la lotería, el juego, nadie quiere tocar. Como él no tiene compromiso, porque los empresarios se abrieron todo y como él dice, yo no tengo compromiso con ningún empresario, lo puedo hacer tranquilamente, no escuchamos a ningún candidato que lo diga. Y es mucha la plata que entra por el juego, muchísima. Así que miren si tenemos para sacar, para sostener los haberes jubilatorios. Quitarle impuesto a la pequeña y mediana empresa. Está reconocido que los locales, los comercios, las pequeñas empresas que por ahí tienen 3 o 4 empleados, pagan muchísimo de impuesto y por ahí necesitarían más empleados, pero no los toman porque dicen entre pagar impuestos, sueldo, las cargas sociales, la verdad que no puedo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, bajarle los impuestos o quitárselos. De esa manera, si ellos aseguran, no lo que hizo Cavallo de rebajarle los aportes patronales a las multinacionales, bajarle el 16%, que estarán pagando un 7, un 8 y algunas no sé si menos, y por si tomaban empleados, nunca tomaron empleados, pero nunca se los aumentaron los aportes. Acá rebajarle o quitarle impuesto a las ganancias siempre y cuando compren maquinarias para sus empresas, reinvertir en sus empresas. Al tomar empleados, ¿qué es lo que se genera? Más consumo, porque al tener empleado en blanco, obviamente que va a producir más, ese empleado tiene un sueldo, entonces va a comprar más, ese empleado al tener sueldo en blanco hace aportes previsionales, de obra social, entonces ingresa más al sistema, al comprar se paga IVA ingresa también al sistema previsional. Se dan cuenta que todo es una rueda. Todo es una rueda. Si no ponemos a trabajar esa rueda, ese engranaje, obviamente que nunca vamos a tener recursos. Y la gente que peina las canas saben perfectamente que el trabajo hace a la cuestión. Si no se tiene trabajo, si no se tiene aporte, no vamos adelante. Un país que va a vivir de planes sociales, son generaciones perdidas, son chicos que ven a sus padres que no trabajan, que terriblemente, a mí me tocó vivir con gente amiga que es docente y dice, no sabes lo triste cuando uno le pregunta al chico, ¿cuál es la profesión de tu papá? ¿De qué trabaja tu papá? Y por ahí no dicen, pero ¿cuál es el empleo? Piquetero. ¿Saben lo que significa para un chico? Por ahí algunos se van acostumbrando, pero hay otros que sienten vergüenza porque escuchan que uno dice, mi papá es empleado de un negocio, mi papá trabaja en una fábrica, mi papá en un banco. Y él, ¿qué tiene que decir? Es piquetero. Es terrible para una criatura tener que asumir. Pero esa criatura a su vez va a ver que el papá no trabaja y que está todo el día en la casa. Y ese chico va a estar todo el día en la calle. Entonces cuando sea grande va a pasar lo mismo. Porque además sabemos que aquellos que cobran asignación universal, mal que le pese al gobierno, el gobierno no está mal la asignación universal, lo que está mal es que no la controle. Porque no hay auditoría en los colegios. Ellos, ANSES se conforma con que le lleven el formulario certificado, pero nadie va a ver si ese chico cursa normalmente. Por ahí va una vez, 2 veces, cuando le tenga que dar el certificado. Y al maestro o al director, generalmente los padres, que hay tanta agresividad, los amenazan y se lo firman, igual que las embarazadas. Entonces dicen, sí, toma, te lo firmo, porque no quieren tener problemas. Entonces un chico que no estudia, que está en la calle, que ve al padre que no trabaja, que no va a trabajar. Ya tenemos 3 generaciones perdidas, vamos por la 4ª, y es lo que no tenemos que permitirnos.
porque también, así como digo esto, hay mucha gente. Yo estuve en Virrey del Pino hace 20 días atrás y había una chica que dice, yo no quiero cobrar, y estaba con los hijitos chiquitos. Dice, yo no quiero ningún plan, no quiero ninguna asignación, no quiero que me regalen nada. No tengo estudio secundario, no me quiere tomar nadie, porque no tengo estudio secundario, pero yo quiero trabajar. Entonces yo digo, yo creo que tenemos que generar la capacitación y el estudio. Las empresas, hacer convenio con las empresas para que tomen a ese empleado que no tiene estudio, pero que lo puedan capacitar dentro de, qué sé yo, un supermercado para repositores, para cortar fiambre, que necesita un título universitario para cortar fiambre. Yo creo que no. O para despachar. Hay mucha gente que está capacitada, puede trabajar igual de cajera, porque quizás no terminó el secundario, pero tiene capacidad de hacerlo, y si no, enseñarle. ¿Y qué es lo que dicen? El empleo joven, como el empleo que le plantea Daniel Arroyo, el empleo para mayor de 45 años, que hoy después de los 45 son todos viejos, entonces no lo toman de ningún lado. Beneficiar a las empresas cuando tomen el primer empleo joven y a mayores de 45 desempleados. Rebajarle los impuestos, pero que tomen. ¿Y cómo hacen en otros países? Ponen un cajero grande, de edad, y un cajero joven. Intercalar. Acá en este país parecería ser que es el mundo, primero era el mundo de las personas grandes y no existían los jóvenes. Ahora es el mundo de los jóvenes y no existen los grandes. No podemos llegar a la equidad. Cuando en Estados Unidos pusieron a dar los noticieros a la gente joven, la gente se fue de los noticieros porque no creyó mal. ¿Qué empezaron a hacer? A poner personas grandes. ¿Por qué? Porque daba sensación de credibilidad. Este país ya está haciendo lo mismo que en algún momento hizo Estados Unidos. Solamente si tienen 90, 60, 90, el tema si no les importa si tienen pensamiento, no. Tenemos que cambiar de mentalidad. Bueno, estas son algunas de las muchas propuestas en todos los niveles. El tema de seguridad, que bueno, ya Lucas se lo habrá contado, porque el tema de seguridad es a nivel nacional, entonces cada uno tendrá que implementarlo. Pero estas son las propuestas para nuestras personas mayores, la persona de tercera edad, o las personas mayores, o los jubilados, o los abuelos, o como quieran que se los digan, o nuestros adultos mayores, o nuestros jóvenes, porque son muy importantes en la vida de los políticos. Tienen que ser muy importantes porque tienen la capacidad y la madurez. Yo siempre digo, un chico joven tiene la fortaleza y la rapidez que no tenemos las personas que ya tenemos determinada edad. Pero adentro de nosotros tenemos todo el conocimiento, lo que no tenemos esa impronta de ir rápido y solucionarlo. Entonces, nosotros tenemos que dar la información, y el joven tiene que recepcionar esa información para ejecutarla. Esa es la mejor combinación. Cuando este país empiece a pensar de esa manera y empiece a trabajar de esa manera, creo que Argentina no tiene nada que envidiarle a ningún otro país, y quizás logremos ser primer potencia en el mundo. Muy bien. Que me quieran hacer preguntas porque les duden, yo los escucho. Sí. A mí... Perdón. ¿A quién? Perdón, voy a interrumpirme un segundito. Podemos hacer 2 o 3 preguntas generales. Sé que algunos tienen alguna inquietud personal, te lo pueden después decir. Sí. En privado, ¿eh? Gracias. Se va a quedar un No, ratito, está bien, ¿no? yo me quedo. Si ustedes se tienen que ir, 10 horas vayan. más o menos. Chicos, si ustedes No, se tienen que ir, vayan. no. Sí, señor. Primero señor y después usted. Sí. Mi pregunta es, como jubilado, me cuesta entender de la política que después de hacer el PJP tomó el sistema el gobierno, ¿cierto? Sí. Se politizó y se apoderó del dinero de los jubilados y lo utilizan para cosas que no tienen que ver con los jubilados. Sí. Mi pregunta es, ¿eso es legal? Y segundo, un funcionario que fue nombrado para conducir el ANSES, ¿puede dedicarse con tal plenitud a actividades de beneficiar a gente que no es jubilado, jóvenes, con el dinero del ANSES de los jubilados, mientras el jubilado perdió desde hace muchos años calidad de vida por carencia de recursos que son de ellos, que el gobierno no se los da porque lo distraen otras cosas? ¿Es legal
¿Es ético? ¿Es moral? Bueno, yo le voy a responder. En realidad, cuando fue el tema de las AFJP, por la cual yo siempre estuve en contra, eran un sistema de capitalización, o sea, eran cuentas individuales, no eran del jubilado ya más, porque había desaparecido ese sistema solidario, era la cuenta de fulano, mengano, de sultano, no era de los jubilados. Cuando entraron a decaer y a quebrarse, porque empezó un sistema corrupto en su nacimiento, porque empezaron a trabajar en mesa de dinero los funcionarios de las AFJP, entonces, si ganaban dinero, decían que no lo habían movilizado. Entonces su capital, el capital de la persona, de Juan, pongámosle, se mantenía, lo mismo, no tuvo una rentabilidad de un mes al otro porque no tuvo movimiento o qué sé yo. Ahora, si lo metían en la mesa de dinero y perdían, decían, ah, sí, esto se invirtió y perdió. Entonces lo hacían socio en las pérdidas. Cuando empiezan a quebrar las AFJP, se empieza a perder la calidad de capitalización de las personas, el sistema previsional estaba en crisis. El gobierno estaba en crisis, ¿qué dijeron? Volvamos al sistema del Estado. Yo ponderé que vuelvan al sistema del Estado, porque yo veía que acá con los jubilados del viejo sistema, que es lo que usted plantea, iba a pasar lo mismo que en Chile. En Chile, cuando se le preguntó ante el cambio del sistema de capitalización cómo se había solucionado, porque al dejar para repartir entre todos los jubilados, hacer un sistema solidario, cómo se iba a solucionar el problema de los jubilados del viejo sistema, porque ya no entraba más plata, porque eran individuales, era de Mercedes, era de Marcelo, era mía, pero no era de los jubilados. Entonces, el funcionario respondió, cuando cierre la tapa del último ataúd. Así se iba a solucionar. Así que se imagina, yo no sabía cómo decirle allá a la gente, no elijan las AFJP, no elijan las AFJP. Eligieron las AFJP, se vino a la quiebra, el Estado necesitaba esa plata, había muchas plata en las AFJP que estaban todavía en funcionamiento, entonces se crea el CIPA y va al Estado. Pero se crea con una ley diciendo que esa plata de las AFJP pasaban a las arcas del Estado, pero como dice el título, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué significa? Que es un fondo que hay que garantizar ante un gobierno en crisis o una cesación de pago. Es un fondo previsible, sustentable en el tiempo, por si entra en cesación de pago y no hay plata para pagarle a los jubilados. Entonces tiene que haber un fondo para hacer frente ante esa situación. ¿Qué pasa? Gracias a Dios el Estado no entra en cesación de pago, pero esa plata se viene invirtiendo, creció un montón, y obviamente el Estado, mientras tuvo años de gracia donde hubo una buena economía, no necesitó esa plata. Después, ¿qué pasó? Empezó a decaer, había que mostrar gestión. ¿De qué manera? La asignación universal, que debería haber salido de los fondos del Tesoro, pero bueno, como entran impuestos, como dije antes, impuesto el IVA, combustible, ganancia, ¿qué pasa? Van a decir, bueno, no se quejen, porque esos impuestos van al sistema de seguridad social, no son netamente de aportes previsionales. Entonces de ahí se tiene que sostener la asignación universal también. La asignación universal, el conectar igualdad, que en algún momento Diego Bocio dijo, Massa es una vergüenza, no sabe que las computadoras las entrega Desarrollo Social. Entonces yo dije, si las entrega Desarrollo Social, ¿por qué? Si las paga Desarrollo Social, ¿por qué no las entrega Desarrollo? ¿Por qué las tiene que entregar ANSES que confunde a la gente? No, era mentira, sale del fondo. Después el Progresar, cuando se les dio las becas a los chicos universitarios, que no están mal esos planes, porque en el mundo existen becas para los chicos que estudian, pero con un control, con un seguimiento y bien fundadas. Y después el Procrear. Son todos programas para la gente que obviamente que lo necesita, que no consigue votos. Lo peor del caso es que se utilicen para comprar los bonos del Estado, la deuda del Estado, o mandar... Yo hoy tuve una discusión con un periodista de la Universidad de La Matanza, la radio de la Universidad de La Matanza, cuando estaba entrando, porque me decía que faltaba la verdad y que uno está... Yo no estoy en contra de Fútbol para Todos, lo que planteo es que Fútbol para Todos
Si se mantiene con publicidad privada, se puede dar el fútbol para todos, pero entra publicidad privada y con esa plata se financian todos los planes. O que por lo menos se ingrese al sistema previsional, entonces decimos, se paga la asignación, se paga esto, pero la plata esa va a parar para los planes sociales, que lo administran CES. Está bien que lo administran CES, porque tiene el historial de todos los ciudadanos. Pero tiene que ingresar plata. Acá los únicos solidarios son los jubilados. O sea, ese fondo era un fondo individual de cada una de las personas que aportaba, que no había pertenecido al sistema solidario. Los recuperan CES como fondo, pero bueno, de 89.000, hoy hay 560.000 millones, bienvenido sea. Pero que no se utilicen para otra cosa, sí. Porque yo digo, si a ustedes le pagasen el haber que les corresponde, o le hubiesen empezado a pagar el haber que les corresponde, con las movilidades, o sea, cuando sale el fallo Badaro, que obliga a la Corte, al Congreso a dictar una ley, porque a veces dicen, no, este gobierno dio la movilidad, y yo hago la aclaración. No, este gobierno está cumpliendo con la movilidad, porque en definitiva no nace del Congreso de la Nación ni del Poder Ejecutivo aplicar la movilidad 2 veces al año. Nace de un fallo judicial que es Badaro, que se cansó la Corte de expedirse por Badaro, porque 3 veces apeló Badaro, tuvo su sentencia, no se le respetó los aumentos a partir del 2002, cuando empezaron a dar aumento a los trabajadores. Entonces, como no le respetaron los aumentos en su sentencia, apela nuevamente. Entonces, ¿qué hace la Corte? Bueno, insta al Congreso a que dicte una ley para que dé la movilidad, porque estaba cansado de recibir siempre por el tema de las movilidades que no le daban. Entonces se dicta la ley, pero no nace del gobierno. El gobierno las cumple, pero si a ustedes le actualizan el haber, recomponen el haber, o le hubiesen recompuesto el haber, le daban las movilidades, ¿se iban a fijar que estaban dando el progresar, el procrear? No, porque dicen, mientras haya plata, bienvenidos sean los planes, pero es porque está habiendo una buena administración y a mí me están pagando bien. El problema es cuando se reparte la plata de los jubilados, que si paran una calle o cortan una calle, le pasan con un auto por encima, porque no le interesa a nadie. Si van a reclamar y se ponen en el ministerio, no les importa, porque no paran la industria, no paran el comercio, no paran nada. No podemos hacer la huelga, ninguna huelga. Entonces, por más que haga huelga, como la gente joven no va a ir a apoyar y nadie va a hacer paro por los jubilados, sino somos una sociedad individualista y nos fijamos si nos va bien o si nos va mal a cada uno de nosotros, pero no nos fijamos, nos quejamos. Ah, sí, a mi papá, a mi mamá le pagan poquito, lo tengo que estar ayudando, es una miseria lo que le pagan, pero después no hacemos nada para que realmente reaccione el gobierno. Entonces, hay que cambiar de mentalidad. No tenemos por qué estar haciendo paro ni cortando calle, nadie tiene por qué estar en las calles haciendo reclamos. La huelga es un derecho constitucional que tiene cada uno, ¿sí? Un derecho que tienen los trabajadores y que también tendrían los jubilados. En otros países yo he estado en España y he visto que los paros o las huelgas o las movilizaciones se hacen organizadas, con la policía, caminando, sin cortar nada. Cuando cortan para cruzar, se van a la otra vereda, son atendidos por todos los medios. O sea, el tema es la idiosincrasia de cada país. Acá tenemos que hacer huelga por fuerza mayor porque no nos escuchan los de arriba. Después que Bocio utilice los fondos discrecionalmente, como no lo voy a defender a Bocio, al director ejecutivo de ANSES, lo que voy a decir es que no hay ética, no hay moral, pero ¿por qué? Porque hay un gobierno, ¿sí? Un poder ejecutivo que dice, transferime tanta plata, sosteneme el Banco Central, sosteneme el Ministerio de Economía. ¿Y cómo va a ser? Alguien me dijo, bueno, pero Massa, la vez pasada un periodista no se negó, la presidenta vetó el 82% y Massa era jefe de gabinete. Sí, pero Massa podía decir, no estoy de acuerdo, pero la que decide es ella. Es como cuando una madre o un padre, alguien dice, el hijo dice, quiero vender la casa, no porque esta es mi casa, no la vas a vender. No, yo la voy a vender. ¿Qué? ¿Decide el hijo o decide el padre? No se vende porque decide el padre. Y acá no se firma, o se rebota, o se rechaza, o se veta, porque lo decidió la presidenta. No lo decidió Massa.
Y Bocio tiene que acatar también lo que le dice la presidenta. Obviamente que a él le gusta, porque también le genera una imagen política. Así que el fondo de garantía es por ley, que va para sustentar, pero bueno, teniendo ganancia podemos trabajar sobre la recomposición. No hay ética y no hay moral.